Inclusive mi papá tuvo hasta en la cárcel allá en Estados Unidos, porque antes metían a la cárcel a los migrantes mientras los deportaban. ¿Fallecieron los dos? Y me habla un sobrino mío, así, tío, mi abuelita ya se nos fue. Así salí a cantar al escenario, de repente se me salían las lágrimas y yo decía, Esparza, ponte fuerte, no demuestres que eres débil, ¿no? ¿50 pesos cobrabas por una presentación o no? Cobres, me regalaron 50 pesos, llevamos un casetito para pedir una oportunidad. Dice él tajantemente, ¿quién canta aquí en el grupo este? Yo, señor. ¿Quién te dijo a ti que tú cantabas? Porque yo era un músico etiquetado de mujeriego, borracho, marihuano, como todos los músicos tenemos esa etiqueta en gran parte. ¿Y nomás etiqueta? Yo me acuerdo que Ramiro y tú se decían compadre. Claro, nos demanda por malos tratos. ¿Tú qué nos demandaba por 300 millones de pesos? ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en emisión más del minuto que cambió mi destino, sin censura, de manera muy respetuosa. Los y las saludos, soy Gustavo Adolfo Infante. Mi invitado esta noche es un hombre bronco, indomable, sin riendas. Su hambre de triunfo lo llevó a todo galope como un pura sangre por el mundo. Fue rompiendo barreras hasta convertirse en todo un gigante de América. Pero en esa loca carrera a la fama, hasta los más fieles amigos se separaron. Sin embargo, aprendió que el talento es indestructible y que el mundo no se detiene para nadie. Por eso buscó sangre nueva y volvió de primera fila de los favoritos del público. ¿Y cómo no iba a dar un golpe más en nuestra memoria si aún escuchamos Sergio el Bailador y no podemos evitar pensar, ya llegó, ya llegó? ¿Y qué tal los zapatos de tacón? Esos con los que las nenas se ven mejor. Por supuesto, ya saben de quién hablo, ¿verdad? Mi amigo Bronco. Lupe Esparza, buenas noches, bienvenido al Minuto. Gustavo. Oye, pues qué clase de presentación, muchísimas gracias, increíble. Me siento muy contento de estar aquí contigo, la verdad. Yo veo tu programa, la verdad, cautiva a la gente, a todo el mundo y pues aquí estoy a la orden. Es un placer, mi querido Lupe, señor, igualmente, tenerte aquí y entrevistarte. Nos conocemos hace muchos años. Sí, cómo no. Tengo la suerte de desde el 85 conocerte. Imagínate, desde el 85. Tenemos 45 años de historia en sí de Bronco. Y yo 40, que tengo la oportunidad de conocerte. Pero vámonos un poco antes, ¿te parece? Tú dale. Vámonos a Durango. Vámonos a Durango. Ahí naciste. Ahí nací, ahí vi la luz primera de la vida. Eres el hijo mayor de 12. ¿Cómo se pueden tener 12 hijos, Lupe? No, sí, claro que sí se puede. Tú ya sabes cómo se pueden tener. No, sí, me supongo, me doy una idea. Mira, la verdad, obviamente en aquellos tiempos tal vez un poquito la ignorancia de las personas. Mi padre pues siempre fue un campesino, gente de rancho, de tierra, de sacrificios, de trabajo. Y en eso yo creo que en su mente no está la cuestión eso de la planificación familiar. 12 hijos, yo el mayor, yo llegué a cargar a mis hermanos más chiquitillos y ese tipo de cosas. A cuidarlos, claro. A cuidarlos también. Y la tierra de Durango, soy de Durango, en un pueblito llamado Hermenegildo Galeana, Pánuco de Coronado, Durango. Un pueblito inhóspito, un pueblito sin luz eléctrica, obviamente, donde reinaba la zozobra, el miedo, porque era un pueblito como sin ley, ahí muy complicada la vida por ahí. Yo lo viví de niño ahí, estoy hablando de los 7 años, 6 años, 7 años, 8 años, y yo pensaba que así era la vida, así como yo la miraba. ¿Cómo era? Muy dura. Constantemente había gente que moría ahí, por rencillas, por cosas así raras. Y mis papás iban a los velorios de esas gentes y yo me quedaba solo en la casa. Y miraba cómo allá por la montaña está una iglesia que está oscuro, parece que lo estoy viendo. Y veo la procesión, el desfile de gente hacia el panteón con el féretro. Aquí, tipo las películas de antes, ¿no?
Y a mí me llenaba de mucho terror, de mucho miedo todo eso. Mi papá emigró a Estados Unidos muy joven y dejándome a mí realmente chico todavía, ¿no? Y me quedé mucho con mis abuelos y con mamá. Y mi papá buscando una mejor vida y ese tipo de cosas, buscando cosas para nosotros. Pero sí fue muy duro. Oye, Lupe, dime. pero si tu papá se fue para la Unión Americana, pues ¿como a qué horas tuvieron los 12 hijos? O sea, yo creo que no duró tanto. Si te estoy hablando que yo tenía 6 años o 5 cuando papá se fue, o a lo mejor más, de brazos todavía, según me cuenta mi abuela. Él fue, pero obviamente, pues, uno de esos tiempos de que les cae la migra y ese tipo de cosas y va para atrás. Inclusive mi papá tuvo hasta en la cárcel allá en Estados Unidos, porque antes metían a la cárcel a los migrantes mientras los deportaban. ok. Y ahí fue mi papá. Pues regresó poco, no duró tanto, luego cayó. Ya nos saltamos un poquito, pero Sí. ahora regresémonos. Vamos, Los por primeros 5, y 5 hermanos mayores nacen en Durango y los demás nacen ya en Apodaca. En Apodaca, en Monterrey, que es que hasta me cuesta trabajo recordar quiénes nacieron acá y quiénes no. Yo creo que como unos 4 nacieron acá en Monterrey. Don Calixto Esparza es tu papá y doña Ausencia Jiménez es tu mamá. Mi madre, sí. ¿Fallecieron los dos? Sí, ya tienen un buen rato de que se me fueron. ¿Quién murió primero? Primero mi mamá. ¿Qué edad tendrías tú? No, pues ya grande. Mi mamá yo creo que falleció a los 80 años, por ahí, 70 años. ¿Y tú qué edad 75. tendrías? Pues no tengo idea. Tal vez tendría como unos 60. Ya un hombre hecho y derecho. No, pues imagínate eso. Pero duele mucho, ¿no? Caray. Y fíjate lo que duele. Hay muchas historias al respecto de la gente que nos dedicamos al entretenimiento, a cantar en escenarios y lidiar con esas cosas cuando no las esperan, ¿no? Estamos precisamente, se me hace que hasta también en Irapuato, Guanajuato, en un evento por ahí, y ya mi mamá pues no estaba ni enferma ni nada, se me va así como muy de repente, y yo me vengo a trabajar, me estoy poniendo las botas para salir al escenario, y me habla un sobrino mío, dice, tío, ¿qué pasó, mijo? Dije, mi abuelita ya se nos fue. Y te quedas así como pasmado, te quedas que no hayas que decir qué hacer. Antes de un show. Poniéndome las botas, en ese momento me entró la llamada, el sombrero y todo, el traje, ¿no? Y luego ya le comento yo al manager de eso, y lo me dice, Lupe, tú dices, cancelamos el evento. Y yo digo, ¿y para qué lo cancelamos? Pues si no me va a devolver a mi mamá esto. Y la gente pues está siempre ajena a este tipo de situaciones. Y así salimos al escenario con mamá ya que había partido. Así salí a cantar al escenario. De repente se me salían las lágrimas y yo decía, Esparza, ponte fuerte, no demuestres que eres débil, ¿no? Pero sí dolió duro, ¿no? Esas son a veces las cosas con las que llevamos los artistas, la gente que nos dedicamos a esto, lidiar con ese tipo de penas que te destrozan el corazón, y muchas veces estás cantando con el corazón herido y la gente no se da cuenta de eso. Bueno, la ley de la vida es esto, da y quita y no sabes cuándo. Y en ese momento a mí me la quitó mi mamá. Obviamente al siguiente día pues ya regresamos a casa y la acompañé en su tiempo. ¿Cómo recuerdas a doña Ausencia, tu jefecita? Caray. Todo el mundo hablamos maravillas de su mamá. En el caso mío de mi mamá, pues yo puedo hablar mucho más maravillas porque era tan linda, tan amorosa. Me daba la impresión de que ella solamente se ponía ahí para tener hijos. Papá era todo lo contrario. Papá era un tipo recio, fuerte, poco cariñoso. Como que tenía mamá nomás para eso, la verdad, así parecía eso. Yo no lo entendía todavía porque era un niño, pero ya más grande me daba cuenta de ello. Y mamá, cuando yo empecé a tocar y cantar,
decía, ten cuidado, hijo, ahí donde andas, que ten cuidado, hay mucho peligro y esas cosas. Y mi mamá se ponía a llorar cuando me miraba en la tele, a que ver a su hijo ahí. ¿Recuerdas? Oye, tú me estás haciendo que me quiebre y yo poco me quiebro, no me estés chingando. Oye, Lupe, Sí. ¿te acuerdas la primera vez que saliste en la tele? ¿En qué programa habrás sido? ¿Habrás sido un local de allá de Nuevo León? Local, ¿En sí, qué televisora? De esos canales de gobierno. Ok. Creo Canal 28, algo así, en Monterrey. Y realmente, pues, poca gente lo miraba, ese tipo de canales, pero nosotros entusiasmados y muy contentos, pero a la vez muy nerviosos. Totalmente. Era un acontecimiento del tamaño del mundo. Ahí, en ese tiempo, Bronco no era nadie todavía. Bronco apenas intentábamos darnos a conocer. Tocábamos covers, canciones que estaban de moda en su momento. Pero fue fantástico. Ya después, cuando ascendemos a un programa que se hacía llamar Mira qué bonito, con el señor Rómulo Lozano, Ok. en Monterrey, Nuevo León. Y a mí me daba un temor terrible de ir a aparecer en la televisión. Me sentía mal, me sentía inseguro, me sentía con mucho miedo. ¿Y qué pasa si se me olvida la canción? Y porque era en vivo todo. En ese tiempo no se acostumbraba tanto en el playback. Entonces, la verdad, fueron inicios fantásticos, pero sí, a mí, así como me ves, con 45 años de camino de estar en escenarios, los más grandes, tal vez, dentro de lo que cabe de Latinoamérica, me pone más tenso y más nervioso cantar y tocar en un programa de televisión. El hecho de ver las cámaras me pone con mucha ansiedad, mucho tenso, mucho nervioso. No el platicar contigo, eso es fantástico para mí. El hecho de cantar, de estar en un programa de televisión. Vamos a aquellos años que estábamos siempre en domingo. Ya con Bronco ya caminando, porque siempre en domingo no invitaban a cualquier sonso que pasaba en la calle. No, cualquier pelado. Era con Velasco no iban. Un filtro cabrón, un filtro muy complicado. Decía, no, pues hay un grupito en Monterrey que está causando euforia, que está reuniendo mucha gente en los eventos. Hablemos todavía a nivel local, periferia. Total, nos invitaron. Era una pesadilla para mí y faltaba como un mes para ir al programa y yo ya estaba lleno de miedo. Y vamos a ensayar la canción, güey, vamos a darle otra vez y otra vez. Me atemorizaba mucho ese tipo ¿Con Sergio el Bailador o cuál era? Sí, Sergio el Bailador, porque ya era algo que ya fuera éxito. No Oye, podías... y Sergio el Bailador existió, ¿verdad? Déjame hacer una pausa comercial. Porque existía Sergio el Bailador. Existe aunque Sergio el Bailador. Todavía vive. Claro. Aunque usted no lo crea, a una muy pequeña pausa comercial. Pero antes, a lo mejor estoy en un error. Ahorita el señor me lo dirá. Pero antes fue bolero y obrero. Lupe Esparza, regresamos. Entiendo que estudiaste hasta el primer semestre del bachillerato, ¿es correcto? De preparatoria. Preparatoria, sí. Sí, sí. Y ahí te saliste. Sí, mi sueño era ser profesor de educación física. La música no estaba en mi vida, de ese tamaño. Ok. Y yo soñaba, eso implicaba irme aquí, venir aquí. A la Ciudad de México. A la Ciudad de México, a una escuela importante que daba esa licenciatura porque yo siempre fui de mucho deporte toda mi vida. Y lucha libre, me acuerdo. ¿Mandé? Lucha libre. También esas sonceras. Después te platico cómo fui a dar eso de la lucha libre. Y luego, fíjate que después de secundaria ese era el siguiente paso. Y no se me dio por cuestiones económicas. Realmente en ese momento, imagínate, yo tenía tal vez 15 años, 16. Por ahí, sí. Y ya éramos un montón de hermanos en la casa. Papá, pues nunca trabajó en un trabajo muy remunerado, siempre fue peón, fue obrero, campesino, y pues realmente el salario no era tanto. Pagábamos renta por muchos años, casas austeras así, pagábamos renta. Entonces yo dije, yo creo que ya tengo que ponerme a trabajar mejor. Eso el sueño mío de ser maestro de educación física, pues no se me va a hacer, hay prioridades. Y me puse a trabajar ya desde el principio y
Y ahí en adelante surgió ¿En mi qué trabajo. trabajaste? Bueno, desde secundaria yo trabajaba ya, era bolero, así se le llamaba anteriormente. Bolero, sí. Bolero, que limpia calzado, Sí, ¿no? boleaba zapatos, pues. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Y eras bueno, amigo. Ah, no, bueno, sí, tenía mis clientes ya importantes, ya había mucha competencia. Había un cabrón ahí que se llamaba, le decían el caramba, y ese me ganaba a todos los clientes porque era muy bueno el canijo. Y luego imagínate que ya estaba en secundaria yo y todavía boleaba. En secundaria empieza uno, como todos los niños, a fijarse en las niñas, en las muchachitas, las compañeras de la escuela, las compañeras. Y hay una kermés en Apodaca muy, muy folclórica en aquel tiempo, y era el agosto para los boleros. Ajá. Que hiciéramos que se llegara a esa fecha, era como el aniversario de Apodaca, Nuevo León. No, pues ahí voy a jalarle duro. De repente llegabas a pasar compañeras tuyas de la escuela, las muchachitas que pasaban ahí con su familia, y tú te decías como para que no te vieran, daba ¿no? Como que te pena. daba un poquito de pena, ¿no? Claro. Esa cuestión, en ese aspecto, de ahí para el Real, yo disfrutaba mucho mi trabajo, me ganaba mi buen dinerito, que obviamente iba para mi casa. Directito a la casa. A la casa yo me quedaba con cualquier cosita y eso hice. Después fuiste obrero. Después trabajé de obrero ya con escuela, hablando de secundaria, ya preparado, ¿no? Claro, Pero no podía esperar otra cosa más que ser obrero. Hay una empresa en Apodaca que se llama Unión Carbide. En aquel tiempo era una contaminación increíble, todo el municipio negro de polvo de carbón, todo ese rollo. Y ahí fue mi primer trabajo, pesado como la fregada. ¿Qué Pero hacías? con un mazo, triturar unos cilindros de 24 pulgadas de grafito. Eso yo hacía, no era trabajo para cualquiera. Con decirte que en ese trabajo siempre había vacantes, siempre, porque había raza que hasta se brincaban la barda. Me voy aunque no me paguen la hora que trabajé. Yo decía ahí a la raza, si existe el infierno aquí es una sucursal, cabrón. Trabajo muy duro, muy O sea, duro. porque tú eres un tipo muy fuerte, pues. Mira, yo lo que quería era ayudar a mi casa. En esa empresa, para que no crearas tantos derechos ahí, te daban contrato por mes. Muchas razas duraban un mes, muchas duraban 3 días, una semana. Yo con la esperanza de que me dieran la planta, aguantaba todo el mes y yo, pues no hubo la planta y otra vez, otro mes, y otro mes, y otro mes, y nunca me dieron la planta. Y Qué poca. de ahí me dieron gas, porque yo siempre el básquetbol era mi vida. La música no estaba en mi cabeza. Fíjate lo que te estoy hablando. Y en una ocasión que íbamos a ir a jugar a Guadalajara representando a Nuevo León, una selección juvenil B de básquetbol. O sea, tú eres seleccionado de Sí, Nuevo León. de Nuevo ok. León. Y yo ya trabajaba acá en la empresa, entonces pido permiso al mero jefe de ahí de la empresa. Me dice, oiga, ¿cómo ve? Mire, hay esto, me gustaría participar en ese torneo que tengo. Y así tajante me dijo, mira, Lupe, o el deporte o el trabajo. Punca. Y yo dije, el deporte. Me fui porque era un sueño para mí muy grande. Mi papá me puso como campeón. Allí no vas a ganar nada donde vas, nomás vas a aprender malos vicios. La pelotita esa no te da nada y dejaste el trabajo por eso. Yo me aguanté eso y dije, voy. ¿Por qué? Porque el entrenador de básquetbol, yo le dije, oye, no voy a poder ir. No me dieron permiso en el trabajo. ¿Dónde trabajas? No, pues aquí. Mira, yo te prometo, vamos regresando y yo te consigo un trabajo. Así casi firmado. Tenía muchas influencias el entrenador de básquetbol. Total, nos fuimos, regresamos al torneo y sí me consiguió el trabajo de una empresa que después como a los 2 meses me dieron gas. No sé qué les haya gustado de mí. Entonces yo dije que en electrodos era, así como era de feo ahí, era como el trabajo más mejor pagado. Quien trabajaba ahí tenía un nivel de vida dentro de lo que cabe bien, ¿no? Más Entonces alto. yo dije, yo no voy a volver a esta empresa, yo creo que ya nunca, y estaba yo sin trabajo. Me agarraba una bicicleta y me iba por todas las empresas alrededor de Apodaca
y en ninguna había vacantes. O hacía, fírmele la solicitud y ahí después le hablamos. Nunca me hablaban porque sí tenía mucha demanda del trabajo en aquellos años. Y yo pues dije, ya perdí la esperanza de volver a regresar, a ir con mi récord de meses de contrato, con la esperanza de que al año me dieran ya la planta. La planta, ¿no? Y resulta que en un día llega alguien a buscarme, una camioneta que decía Unión Carbide. Me decía, Lupe Esparza vive aquí. No, pues sí, aquí está. ¿Le puede llamar, por favor? ¿Puedes presentarte mañana a trabajar a las 7 de la mañana? Sí, hombre, con gusto, yo bien feliz de regresar a la sucursal del infierno, cara. ¿Y sabes por qué vinieron por mí? No. Porque no había quien aguantara esos tipos de trabajos, nomás yo. Y regresé para allá, estuve un buen tiempo. Después me salió otra oportunidad de trabajar en otra empresa, conductora de Monterrey. Ahí duré 8 años. ¿Y ahí qué hacías? ¿También de obrero? También de obrero. Ya era como operador de una máquina forradora de cable eléctrico, cable telefónico. Okay. Yo ya hacía eso. Ya subí de nivel un poquito, ¿no? Okay. Acá en el primer trabajo era barrendero profesional. Estaba el polvo tan denso que yo barría 2, 3 metros y regresaba y ya estaba otra vez lleno de polvo. Ahí se utilizaba mucho el grafito. Ajá. Te quemaba la piel y te despellejabas y todo ese tipo de cosas. No me quedé equivocado con que era una sucursal del infierno. La gente realmente que tuviera mucha necesidad extrema es la que podría soportar ese tipo de trabajo. ¿Y qué pasaba con la parte emocional, las novias? Pues estabas en tu mero apogeo, mi Lupe. Déjame hacer una pausa. Sí. Y todavía no empezaba en la música, ¿eh? Lupe Esparza, regresamos. ¿Qué pasaba con las novias, Lupe Esparza? No, hombre, ¿cuáles novias, Gustavo? Fíjate que obviamente yo tal vez tendría yo mis 18 años, 19 años ya en esa etapa. Y íbamos a las fiestas, a las quinceañeras de ahí del pueblo. En aquel tiempo no se acostumbraba a la invitación. Okay. Porque creo que era poca gente o algo y todo el mundo se conocía. Oye, va a cumplir años fulanita, todo el mundo sabíamos quién era. Ya iba todo el mundo, toda la plebada, toda la raza, a la quinceañera. Todos los chavos. A gorrear la cena o algo. No, hombre, una quinceañera, vamos, güey, vamos. Ahí no era que tuviera una puerta con una invitación en la mano. No. Así era el asunto. Y yo, la verdad, yo siempre me crecí con un complejo de inseguridad bastante marcado, ¿no? Yo siempre me creí, tal vez suene como a víctima para que me levanten varones así. Este es el Lupe Esparza natural y que realmente esa fue etapa de mi vida en la que yo me sentía, por mi color, me sentía como el más feíto de la gente. En la escuela secundaria, la maestra a veces hacía bromas a mis costillas, porque ese tipo de cositas, el negrito que se comió el azúcar, Esparza, ese era yo. Y en ese momento sí me dolía y me aventé muchos bronquitas con compañeros porque por mi color. Había un cierto racismo, tal vez. Por ser moreno. Tal vez era un racismo inocente, que tal vez no se sabía qué tanto podría repercutir, pero a mí sí me dolía, ¿no? Claro. Sí. Y luego había una quinceañera. Vamos a bailar, cabrón. Y ya en ese tiempo ya me frecuentaba con los Broncos. Bueno, con Choche, con Javier y con Eric. Y íbamos juntos a los eventos esos. Y si me gustaba alguna muchacha, simplemente yo quería bailar y a ver, veo, allá se acostumbraba que las muchachas están sentadas alrededor del salón y tú vas ahí, bailamos. Así es el asunto allá. Claro. Entonces, yo miraba cuando ya estuviera la pista más llena de gente que bailaba, dije, bueno, chino, no voy, cabrón. Y si me dice que no, ¿y qué va a decir la gente? Total, de mucho pensarlo, ahí voy. Bailamos, señor, con mucho trabajo que bailamos, señorita. No, gracias, así muy resecamente.
Y lo que te devuelves y toda la gente está viendo que vienes Claro, y uno que siente la te... fregada, No, hombre, claro. te juro que yo me dolía tanto eso que me iba de la fiesta, me iba a mi casa. Dije, no, no fue mi noche. Así de esa inseguridad yo sentía. Yo miraba raza que decía, bailamos, no, bailamos, y se iban todos. Claro, Y les valía más que dándole puro la vuelta, sorbete. claro. Son los que más se divierten. Y yo no, yo siempre me sentí así un poquito como menospreciado, como así de ese tipo de situaciones. Un ¿no? complejo de inferioridad, Total. ¿no? O sea, Total. oye, Lupe, y para 1980 es cuando te reúnes con los que fueron Bronco, Eric, José Luis y Javier. Sí, Javier y ¿Sí? yo. ¿Es correcto? Es correcto, pero ya veníamos juntándonos desde antes, ¿no? Ya no éramos desconocidos, nos conocíamos muy bien. Llevábamos serenatas a las madres y a mí me tocaba disque cantar. Yo te juro que en mi cabeza no estaba esa cuestión de la música. Y me decían que yo cantara porque yo creo que era el que menos mal cantaba de los cuatro, ¿no? Y me la pasaba fenomenal. Así surgió la cantada. Yo cantaba en el monte cuidando vacas, porque también era otro de mis trabajos ya cuando crecí ok. más. Después de la boleada tuve ese trabajo y cantaba en el monte para mí solamente canciones de Antonio Aguilar, mi super ídolo, mi gente que Qué siempre admiré belleza de muchísimo. señor, ¿no? Lo conociste, obviamente. Muchísimo, sí, tuve la fortuna de saludarlo. Fue a la presentación de un disco mío de cuando hice algo ranchero y tuve la suerte de ir a acompañarlo a su último viaje, a su funeral, ¿no? Oye, pero lo primero que graban ustedes, a lo mejor no sé, busca chicana, ¿correcto? Pues así se la llamaba en aquel tiempo, ¿no? Música chicana, tablas, canciones norteñas, pero como más tranquilas, no rápidas. Ajá. Y por eso se la llamaba música chicana, ¿no? Así, empezamos con ese tipo de cosas. Y realmente fueron tiempos difíciles que no pasó nada. 15 años picando piedra, ¿no? 50 pesos cobrabas por una No. presentación o no? Me regalaron 50 pesos en la secundaria porque mi primer cosa que yo intenté escribir como compositor fue una canción a mi mamá el 10 de mayo, que hubo un concurso en la secundaria y me la gané. 50 bolas íntegros se los fui a dar a mi mamá, ¿no? ¿Recuerdas qué decía esa canción? No, pues la casi mamá, te quiero tanto, tu frente es una llanura. Cositas como muy Inocentes. lógicas. Muy lógicas y muy comunes, ¿no? El jugar a ser compositor, cosas de secundaria, cosas de gente que cree que escribe. Más sin embargo, yo te procuraba que rimaran los versos. Y aún conservan ahí en mi casa mis hermanas el papelito ese amarillento con las letras que yo le escribí a mi mamá, ¿no? Y fue mi primer éxito como autor. Qué belleza. Aunque el primer verdadero éxito que tienen es de tu inspiración, Sergio el Bailador. Sí. ¿Quién demonios es Sergio? Lupe Esparza, el minuto que cambió mi destino. Sin censura, regresamos. Sergio el Vaquero Flores. ¿Ese era su nombre? Pues no sé si le decían así, ni siquiera conozco el apellido, yo soy llamado Sergio, nada más Sergio. Y como antes de llegar a eso, Bronco ya intentamos grabar algo, aunque pagáramos nosotros, porque grabáramos, pagar el estudio. Y fuimos a un estudio en Monterrey muy famoso en aquel tiempo, el estudio Cadena se llamaba, lo recuerdo bien. El ingeniero Cadena era el dueño, obviamente. Y varias veces fuimos y no había espacio porque estaba Ramón Ayala grabando, Su Majestad. Ramón Ayala. Su Majestad y otros grupos. Y siempre nos relegaban la fecha. Y eso que íbamos a pagar. La cuestión era que hubiera espacio en el estudio, aún pagando. Obviamente Ramón Ayala pues, no pagaba, era artista exclusivo de disco de esa empresa. Y cuando ya vamos, nos pone el ingeniero ahí en su oficina, llevamos un casetito para pedir una oportunidad con canción grabadas y luego empieza a escucharla. Estábamos los cuatro, Javier, Choche, Eric y yo. La escucha y luego dice él tajantemente,
¿quién canta aquí en el grupo este? Y yo en mi inocencia dije, él le gustó y me va a felicitar, va a decir que toda madre canta. Y todos voltearon a riéndose de mí. Y luego todos me señalaron, no, pues él, Lupe, yo, señor. Dijo, ¿quién te dijo a ti que tú cantabas? ¿Así te dijo? Vos, Su madre. van para atrás los Wilderes. Su madre. Y fíjate que era un de la vida así, porque si nos metemos en tanta historia es complicado. Así nos vamos así, para arriba bajamos. Pasaron los años. Vino el éxito. Yo dije, algún día voy a tener mi propio estudio de grabación. Y se me hizo, ¿no? Y en una ocasión va hijos del ingeniero que me dijo eso. Yo no lo tomé tanto. En su momento me golpeó, pero no. La vida sigue. Y se me presenta... O sea, no es rencoroso. No, en lo absoluto. Y entonces llega un hijo de él, Álvaro Cadena, Ok. a la oficina de Lupe Esparza, al revés volteado el asunto, Claro. a ofrecerme para mi estudio unos micrófonos del estudio de él, que ya había caducado, ya lo habían tirado, o los hijos se lo acabaron. Cuando faltó el papá, los hijos se acabaron lo que es el estudio, vendiendo parte del estudio y todo eso. Y resulta que fue conmigo a ofrecérmeles a que yo se los comprara yo, Lupe Esparza. ¿Y qué hiciste? Cosas de la vida. No, en lo absoluto no. Pues dije, no, gracias, ahorita estoy completo. Pues mi estudio estaba nuevecito con todas las cosas que se requerían. Pero recuerdo que si su papá me hubiera visto esa escena, Claro. me lo recordó nada más así, no por cuestiones de venganza ni nada de eso. Pero Las circunstancias, ¿no? tú eres lírico, ¿Qué significa eso? o sea, empírico, tú aprendiste a cantar por oído o fuiste a algunas clases de canto, el conservatorio, No, hombre. el maestro de vocalización. Sí, claro, sí. Fui al conservatorio de la vida, el conservatorio del monte, de la montaña, de los cerros. A ese conservatorio fui. Qué En lo padre. absoluto, yo en lo absolutamente nunca estudié nada de eso, ni música, ni nada. Yo aprendí en el camino, en la vida, costando de tocar. La cantada tú ya la traes y a veces no te das cuenta. Dios da talentos diferentes a cada quien, de diferentes magnitudes y diferentes cosas. Tal vez a mí no me dio ese talento que tú tienes con tu palabra. Y a mí me dio el talento de cantar, ¿no? ¿Y la guitarra? Y la guitarra, empecé a aprender la guitarra. Había una revista en aquellos años que se llamaba Guitarra Fácil, donde venían las canciones Claro, de moda. yo la vi, pero ¿En nunca pude serio? aprender nada, claro. Y ahí venían los tonos. Claro. Y ahí empecé a aprender a tocar. Ahora, Javier, él me enseñó muchas cosas de la música. Él me enseñó porque Javier era el músico de Bronco, el musicazo, el que se te atoraba una cosa, el que te regañaba, ese tono no va ahí, mira, así negro, y así. Él me decía negro, pero ya no me dolía. Oye, Javier y Choche eran hermanos. Hermano, sí. ¿Y quién falleció de ellos? Choche, el gordito. El baterista. El batería de El nosotros. baterista. Sí, Oye, sí. pero estamos hablando de un Eric Sí. que se sale del grupo, entiendo, ¿no? Sí, claro. Y ahí es donde entra Ramiro, ¿es correcto? Sí, es correcto. ¿Era tu amigo Ramiro antes? No lo conocía yo. Ok. Pero fíjate que esos cuatro que estábamos primero, éramos compañeros de escuela, nos conocíamos muy bien cada uno. Siempre en un grupo ¿De la amigos. secundaria? En secundaria. Siempre en un grupo de amigos hay el riquillo, el que tiene todo. ¿Y ese no eras tú? No puedo, yo no. Eric era, pero así, él era un buen amigo. Compartía con nosotros cosas. Su papá le compró un teclado de doble piso y ya de cuenta que nos lo compró a todos. Y estábamos ahí. Él viene de gente de mucho negocio, de mucho dinero. Empieza Bronco a tener éxito con Sergio el Bailador porque lo grabó él. 2, 3 primeros discos exitosos lo hizo Eric. Y de repente íbamos a giras, a todo eso, y luego todavía no se ganaba tanto dinero. Y decía Eric, él tenía un negocio ya de autopartes, donde ganaba mucho dinero, mucho más que con nosotros acá. Y él dijo, ¿saben qué, muchachos? Chihuahua, lo siento mucho, pero voy a tener que dejar el grupo, es que yo estoy perdiendo acá en mi negocio.
y tengo que dejar el grupo. Esto no es para mí. Les doy un par de meses o algo para que consigan a alguien y luego ya pues me voy a tener que ir. Cosa irónica de la vida. 15 años tocando piedra. Grabamos 3 discos en Visa. Y no pasó nada. Y no, sí, tuvieron un éxito arrollador, pero nomás en la casa de nosotros. Efectivamente, no pasó nada. Y después de tanto tiempo tocar puertas, Dios se cansa de nuestra insistencia y abre las puertas del corral y sale Bronco desbocanado y sale Sergio el Bailador. Y en ese momento alguien de los Broncos se nos raja, cabrón. Una puñalada. ¿Qué pasa, cabrón? Oye. Pero así fue la circunstancia, ¿no? Hago una pausa. Le bajaron la edad. Le abrieron la camisa. Lo hicieron bomba sexy. Dijeron que era soltero. ¿Qué pasaba con Lupe Esparza? ¿Qué pasaba con su señora esposa, su familia? Con eso? ¿Y ya estabas casado en aquel entonces, Lupe? No, yo me casé ya grande a los 29 años. Y a los 29 y a los 30, 31 por ahí llega el éxito con Bronco, con mi primer niño, con mi primer hijo. ¿Cómo se llama tu primer hijo? René, es mi bajista y mi René y cantante. Adán, ¿no? René y Adán son mis músicos de ahorita. Ajá, René y Adán. ¿Llega primero el éxito o llega primero el hijo? Primero el hijo. Ok. Sí. Y entonces ellos, pues ya lo que vivieron, pues ya empezaron a comer, gracias a Dios, bien. Sí, 3 veces al día y con manteca. Sí, claro, bien. De ahí las cosas surgieron ya como que nada paró a Bronco. Llegó Ramiro y la verdad que le dio un empuje también al grupo. No se sintió tanto la ausencia de Eric porque ese éxito todavía era como muy regional. Bueno, hablamos de Texas, hablamos de Coahuila, hablamos de San Luis Potosí, de Guanajuato. No tan a nivel nacional, tan internacional como después se convirtió, ¿no? Claro. Oye, y yo me acuerdo que Ramiro y tú se decían compadre. Claro, sí, y lo fuimos. Lo somos, pues. O sea, de grado. Sí. ¿Quién bautizó a quién? Sin albur. Fui padrino de su niña de 15 años. Ok. Así es. ¿Y cuántos años trabajaron juntos? Caray, no lo recuerdo, pero un chorro. Un buen de tiempo. No recuerdo realmente. No sé, podríamos hablar de unos 20, 30 años a lo mejor, ¿no? Posiblemente. Oye, Lupe, ¿y qué pasa con un hombre que viene de una extracción humilde, de la cultura, que esa me encanta, la cultura del trabajo, de levantarse temprano y el fregarse y trabajar más, porque si no trabaja más no hay papa para la familia? Esa cultura la amo y la respeto. Y de repente, pues llega el éxito, y con el éxito llega la fama, y con la fama llega el billete, la popularidad y todo lo que trae esto. ¿Cambió algo en ti? Tal vez en alguna etapa de mi vida pudo haber cambiado algo. Y a veces que uno no se da cuenta que cambias. Claro. Cuando tienes la manera, traes un peso más en la bolsa que antes, que no traías nada. Pero yo siempre traté de no ver eso, de ser Lupe Esparza como siempre, común y corriente. La verdad, y yo tengo una situación de que pienso que cuando el éxito te llega fácil de un día a otro, por ejemplo, yo viajaba en la ruta de camiones, la 40, la 30, las peceras famosas que se usaban. Yo viajaba en eso para ir a mi trabajo y todas esas cosas. Y si de repente en mi casa me aparece un Ferrari representando ya la fama, el dinero y todo eso, yo que viajaba en peceras no voy a saber dónde se enciende el carro. Y lo muevo algo y voy a estrellarme por allá y se acabó el éxito de Bronco. Cuando ya estás ya más mayorcito, con muchos golpes en la vida, con necesidades extremas en su momento,
que formaron parte de la personalidad de alguien como yo, pues ya te vienen las cosas y lo razonas, lo agradeces y tratas de no desviarte de un cambio de persona, así diferente, que ya nadie te habla, ni tus amigos ya te olvidaron porque tú eres acá arriba. Y no, entonces realmente yo lo primero que pensé cuando me cayó un peso en la bolsa fue en mis papás. Tener una casa propia para ellos, dejar de pagar renta y ver por eso. Fue lo primero en lo que yo invertí mi dinero. Te regalaste una casita a tus totalmente. jefes. Mi papá trabajó toda su vida sirviendo a otros en ranchos, que ordeñando vacas, cortando pastura, una friega de sol a sol, ¿no? Sí, no, es un trabajo demasiado desgastante desgastante y ¿no? económicamente cero remunerado, ¿no? Sí, claro. A veces ni seguro social te claro, ponían, porque y eso significaba un gasto para el patrón. Y entonces me dio lo suficiente mi trabajo, la carrera, la gente, el público, y le pude comprar a mi papá un ranchito para él. Qué belleza, qué maravilla. Y hasta el último día de su vida, se sentía papá como un rey. Era el patrón, claro. Era el patrón. Claro. Y luego yo tenía discusiones con él. Es lo que te digo, que cuando a veces no estás preparado para tener un peso en la bolsa. Los trabajadores de allí, del rancho, pues yo iba y yo les llevaba despensa, les llevaba ropa y todo y mi papá como que se ponía celoso de eso. Y a veces siento yo que yo le decía, papá, trata bien a la gente que trabaja contigo. ¿Te acuerdas cómo te trataban a ti? Y se quedaba callado mi papá y seguía, ¿no? Ya no me estás quebrando tanto, güey. ¿Y tu mamá vivía ahí con él? Sí, claro. No, vivían en su casa que primero les construí, les hice. Y de ahí papá se iba al rancho. Le compré una camioneta del año sin saber manejar, papá. Qué satisfactorio pararte en un escenario con tu guitarra y ese movimiento tan característico y que eso diera directamente proporcional a poderles construir su casa a tus papás, que mes con mes se tenían que tronar los dedos a ver si les alcanzaba para la renta. Claro. A partir de ahorita, viejos, ni madres, esta es su casa y nadie los corre de aquí. Así es, pero sí, como mi papá. Qué bonito. Como papá, como que tenía cierto resentimiento con la vida por lo que él vivió, sirviéndole a otras personas. Y yo recuerdo que yo le ayudaba a papá también en los lugares donde trabajaba y luego miraba venir el carro del patrón. Y el papá decía, chinga, ahí viene este pinche viejo hijo de la chica. Así le decía al patrón. Y yo le decía, papá, ¿te acuerdas? Yo no quiero que la gente que a ti, cuando tú te vean venir, diga, ahí viene este viejo. No, acuérdate, tiene uno que estar ubicado. Yo tenía que enseñarle a papá cómo ser agradecido y humilde, ¿no? Pero yo lo entiendo esa parte de él, ¿no? Claro. Por todo lo que él vivió. Oye, ¿y el camionetón qué pasó si no sabía manejar? No sabía manejar, aprendió, ahí le enseñé yo, y ya no lo bajaba de la camioneta. Y mi papá, presumiendo de mí, llegaba a algún depósito a comprar un refresco o algo, y llegaba en la camioneta para que lo vieran. Dice, yo soy el papá de Lupe Esparza. Y a mí esas cosas me incomodaban. Dice, papá, no tienes que andar anunciando que eres mi papá. Tú lo sabes que lo soy, pero puede uno caerle mal a la gente tanta soberbia al respecto, ¿no? Y aparte puede haber inseguridad. Aparte, y Monterrey ha vivido etapas de enorme inseguridad. Totalmente, sí. Oye, yo me acuerdo, tenían un representante ustedes, ¿Óscar Flores? Óscar Flores. Óscar Flores. Sí, sí. ¿Él fue el que tuvo la idea de hacerte un sex symbol? No. ¿Eras tú solito o qué? No. Había una revista que se llamaba Somos, algo así, muy importante. Había Eres, Somos, sí. TV y novelas, no, Somos, notitas musicales. No. La Somos era como la realeza de las revistas. Sí, ¿no? claro, sí. Ahí aparecía solo Luis Miguel, Cristian Castro,
y Lupe Esparza. Ok. Hombre, y me invitan a mí a hacer una sesión de fotografía porque iban a poner a los 4 cantantes de los grupos de ese momento. Hablamos de Jorge Hernández, de Marco Antonio Solís, y de un servidor Jorge Hernández de los incansables hermanos Hernández, los Tigres del Norte. ¿Quién más? Marco Antonio. Mi Marco. Y estaba también Adolfo, de Temerarios. Adolfo Ángel. ¿Gustavo o Adolfo? Gustavo, el cantante. Gustavo, el cantante y yo. Iba a ser una portada de la revista, los 4 cantantes que íbamos ahí. Y ahí, con esa idea me vendieron. Y voy por ahí yo a la revista y toman mi sección de fotos y todo el rollo, por acá y por allá. Y luego yo preguntaba, los otros muchachos, ¿dónde está la raza, mis compañeros? Dice, no, Lupe, es que ellos pues andan ocupados así como tú también. Hacemos sus sesiones y luego montamos la foto. No, así salió. Y luego salen con que sale la revista, que los 50 más galanes de Latinoamérica y todo ese rollo. Dije, pues yo ni en cuenta, hasta que alguien me dijo. Y estaba Sanz, Alejandro Fernández, Cristian Castro, Chayanne, Luis Miguel. Pura gente muy bonita, cabrón. Oye, pues ahí estaba Esparza. Y dije, esto es una burla, es una parodia. ¿De qué se trata eso, no? Porque yo siempre viví así, con ese tipo de imagen, aunque no. Ya después cambié un poco y empecé a tener más seguridad porque la gente me la fue dando. Cuando empecé a ver que la gente aplaudía y me miraba, dije, bueno, seguramente mi trabajo lo estoy haciendo bien. Y ya me dio cierta seguridad, como ahorita que estoy hablando contigo, que estoy fluyendo. Antes yo me moriría de terror estar platicando contigo. Oye, Lupe, y sí te convertiste en un imán con las mujeres. La neta, digo... A ver, ¿cuánto te has casado nomás una sola vez? Estoy en mi corral de toda la vida. Y estás casado, ¿hace cuántos años? 42 años. Hace 42 años. Sí, sí. Y yo te preguntaría, ¿qué tan difícil ha sido para tu señora esto? Porque uno siempre dice, no, pues es que... Pero ellas son las que son el sostén de la casa, el soporte, la que educan a los hijos, las que esperan al marido, las que le dan de cenar y las que aguantan muchas cosas. Sí, claro. Es complicado eso, la verdad, sí, lo entiendo. Mi mujer, obviamente, pues, a pesar de que tenía cosas, comodidades que en su mente nunca soñamos con tenerlas, pero estaba la otra contraparte, que mirarme haciendo películas, besando mujeres, llegaba a la casa... Telenovelas, llegando a la casa con colorete, aquí cuando la gente se tomaba fotos y se recargaba, bueno, se le decía yo. Fue muy complicado, pero gracias a eso yo siempre he tratado de ser un hombre justo y agradecido. Y logré estar con mi matrimonio. En estos ambientes, rara artista tiene su matrimonio de siempre. Todo el mundo tiene otros matrimonios. Y luego, en cuanto les llega la fama, ya se agarran una güerita y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, claro. Lupe Esparza no. No es el caso mío. Yo también atribuyo esto a que a mí me llegó, vamos a decir, que el dinero o la fama, entre comillas, ya con una edad madura. Cuando alguien lo tiene muy pronto, sí tiene mucho peligro de perder el piso y de casarse allá y acá y acá y acá y ese tipo de cosas. Yo hasta la fecha, pues sigo en el mismo corral de siempre, ¿no? ¿Dónde conociste a tu señora? ¿Cómo se llama tu señora? Marta. A doña Marta, ¿dónde la conociste? La conocí en Marina, Nuevo León, que es de donde es ella, y la conocí tocando yo en fiestas y quinceañeras. Y ahí empezamos a... Sí, yo ya traía ese tic que traía. Ahorita me acuerdo por qué lo hace. Ahorita te cuento. Y ahí fue como la fui conociendo poco a poco. Güera, ojos verdes. Yo dije, de aquí soy, cabrón. Se me hace mucha mujer para mí. El hecho de que me haya dicho que sí, en contra de la voluntad de sus hermanos, porque ya era un músico etiquetado de
de mujeriego, borracho, marihuano, como todos los músicos tenemos esa etiqueta en gran parte de... ¿Y nomás etiqueta? Sí, en el caso mío sí. Y entonces dije, no, hombre... ¿Borracho nunca has sido? Me eché una que otra cervecita con los amigos, pero no borracho así de que me ponga hasta atrás y que anda haciendo papeles. ¿Y drogas? Oh, menos, mucho menos, no fumo. Esa herencia se la debo a mi papá también, porque papá nunca fumó ni tomó, y yo, pues menos. Oye, la cocaína es una droga muy común. No la conozco, ambientes, no sé cómo es. Ok. Ni la marihuana, ni nada de ese tipo de cosas. Y entonces te decía de eso de estar... etiquetado por los hermanos, perdón. Sí, y así fue como la conocí. Y cuando me casé, todo así en bajo perfil de a máquina, ¿no? Me acuerdo que yo no tenía carro, yo iba a ver a mi novia en camión de pasajeros de Apodaca a Marín, y había veces que no traía para el pasaje. Y mi mujer trabajaba en una fábrica de costura, y ella me prestaba para el pasaje. O sea, ella vivió conmigo muchas cosas cuando yo recién empezaba, cuando Bronco no era absolutamente nadie, ¿no? Entonces, para mí siempre fue muy, muy bonito esa relación que se me dio con la señora Benavides. Amigo, sí. No se puede olvidar uno de eso. Nunca. No. Que doña Marta, la señora Marta, haya sacado de lo poquito que ganaba para que a Lupe le alcanzaba para el camión. No, esto me da mucha risa. No risa, me da... Lo presumo. Nadie teníamos carro. Chochi tenía un Volkswagen porque él trabajaba en una empresa de mensajero y era el único que sabía manejar. Chula. Y ve, tráeme para acá, tráeme esto, eso es lo que hacía Chochi. Un Volkswagen ya así muy viejito, muy estartalado. Pues mi compadre... Eso de calavera chiquita, sí, ¿no? Sí, claro. Pues mi compadre me llevó el día de mi boda en su carro. No, miento, me llevó a pedir la mano de mi esposa en su carrito de él. ¡Qué belleza! Y así siempre fuimos socios muy... A todo dar que nos la pasamos en aquel tiempo, porque crecimos juntos los Broncos, esos Broncos, ¿no? Y cada quien nos conocíamos a la perfección. Y mi compadre siempre bien linda gente. Y recuerdo que me dio ride en su carro a ir a pedir la mano de mi novia. Oye, Lupe, y de repente, ya cuando van a siempre en domingo, cuando hacen giras, cuando entran a los Estados Unidos, cuando empiezan a hacer un verdadero suceso, de repente los empresarios en Monterrey, y eso a mí me tocó vivirlo como reportero, pues los enfrentaban a los dos más grandes, a los Tigres del Norte y a Bronco, el mismo día en diferentes escenarios. Y uno agarraba 50 estaciones de radio para publicitarte y otros 60 estaciones. Y unos 2,000 bardas y otros 2,500 bardas. Sí. Y luego uno estaba, dime los lugares, creo que era Cintermex. Fundidora. Fundidora. La Expo de Nuevo León. Ok. Sí. Y yo me acuerdo haber ido a cubrir esos bailes como reportero, haberte entrevistado y pararte en el escenario y de uno al otro escenario que tenían y demás, la vista no te alcanzaba. No. Y estaba yo joven. Sí. Ahora menos me alcanza, ¿no? Pero... Sí. Fíjate que ¿qué se siente, a mí me Lupe? Incomodaba mucho. Yo creo que uno hace lo que el representante te digan, lo que ordenen, lo que digan. Uno no tiene esa malicia de andar reclamando o algo. El pastel era enorme que cualquier cachito te indigestabas. Claro. Entonces uno se conformaba con ello. Y a mí me incomodaba mucho ese tipo de situaciones. Sus rencillas entre empresarios era su rollo, pero nos manejaban a nosotros, tanto a Tigres como a nosotros. Ahora, para mí, un placerzazo. ¿El otro empresario cómo se llamaba? Señor Cano. El señor Cano. El señor Servando Cano. Claro. Servando Cano y Oscar Flores. Te cuento una anécdota pequeña con Tigres del Norte. Lo recuerdo muy bien, ellos ya iban a Monterrey y hacían una locura en sus eventos. Nosotros éramos todavía un grupo que abría los bailes por el sindicato, no porque estuviéramos pegando y nos llevaran para enriquecer el paquete del baile. Nadie nos conocía. Empezamos a tocar y no había nadie de gente todavía. Éramos para hacer ruido, para decirle a la gente, va a haber baile. Ya estamos haciendo ruido nosotros, ¿no? Y luego
se iban los Tigres del Norte los lunes después de los 3 días de estar en Monterrey y el señor Cano les hacía una fiesta, una pachanga para ellos, en alguna quinta o algo, donde había comida, invitados, invitadas y todo muy bien. Y ese día nos llevaron a nosotros para hacer ruido ahí también en la fiesta. Obviamente, pues los Tigres ni volteaban a vernos, ¿no? Nosotros éramos un grupito que estaba ahí amenizando el evento. Y después tener la fortuna de estar juntos en un concierto fue maravilloso y de haberlos conocido. Yo admiro mucho a Tigres del Norte. Yo también. Es un grupo muy disciplinado, siempre en la línea los señores, siempre bien vestidos. Y yo siempre se los Nunca pongo de borrachos, ejemplo. No, nunca escándalo de mujeres. O sea, te das cuenta a las 7 de la mañana desayunando de traje, todo. No, o sea, no. es de lo que, o sea, Es fantástico. caen gordos de los decentes que son. Sí, y la verdad que siempre le pongo de ejemplo eso a los muchachos. Gente, y ahorita en estos tiempos, los señores, mis respetos por los Tigres del Norte, gente muy especial. Y esos enfrentamientos que hubo, pues nos llenamos de orgullo también, de admiración hacia ellos. Gracias a Dios, pues nos iba bien a los dos. Estábamos tal vez en nuestro momento, ¿no? Es bien. que había 120,000 en uno, 115,000 en... O sea, era una locura eso, ¿te acuerdas, no? Sí. ¿Extrañas esa época? Sí la extraño, sin duda alguna. Creo que esa época, lógicamente, ya no se va a repetir, porque actualmente ese tipo de bailes masivos de esa magnitud ya no se dan, ya no surgen, ya no hay. Ahora arenas, ahora lugares más cómodos para la gente, y ahora está lo que está. Pero sí extraño eso. Obviamente a mis compañeros. No, será ingratitud de mi parte no extrañarlos, a Eri, a Javier, Choche, a Ramiro. Pero esa luz, esa historia que hicimos, esos 5 broncos en su momento, pues de alguna manera es lo que hoy ilumina la historia de este bronco ya con mis muchachos, con Javier, con Javo y con Arsenio. Es lo que ilumina el camino que hoy hacemos. Nosotros nos encargamos de que se ilumine más con trabajo. Este es el bronco de hoy. Hay una demanda de Ramiro hacia ti. Ajá. Dejé esto para el final del programa porque dije, si Lupe me manda a la chingada, pues ya tengo toda la entrevista. Todo depende de que me preguntes. Sí te puedo mandar a la chingada fácil, o sea, con una mano amarrada. Ya tengo... Tampoco. No es para tanto. Ya tengo toda la entrevista. Sí. ¿Por qué te demandó mi estimado Ramiro? Fíjate que lo tengo en alta estima, Ramiro, de toda la vida. No. Ese es un golpe que me dolió tanto, porque jamás lo hubiera imaginado. No lo viste venir. Nunca, jamás. Él sabe, y si me está viendo, sabe que yo siempre estuve a su lado. Siempre, de alguna manera, pues había mucha amistad, demasiada. Él siempre conmigo, siempre aplaudiéndome mis canciones, porque ya se las enseñaba él primero que a nadie. Dice, no, hombre, está con madre, compadre, esta canción es así. Bueno, en resumidas cuentas, fue increíble lo que escribimos juntos en su momento. Él empezó a sentirse mal de alta presión, empezó como lugares ya muy altos, a él le costaba mucho trabajo, y yo lo miraba eso, la verdad, lo entendía. Y de repente pues decidió ya no venir, y las primeras veces nos mandó a su hijo, el hermano de Regano. Bueno, va, le damos. Y así estuvimos. Y después definitivamente pues ya se fue, nos demanda por malos tratos. Oh, caray, me sentí como un Hitler, algo así yo, Lupe Esparza. Que le pagaba 10,000 pesos. Que le pagaba 10,000 pesos cuando siempre ganamos lo mismo, exactamente. Yo siempre he sido muy justo en esas cosas. Bronco escribió lo que escribió porque ganábamos lo mismo todos. Yo escribía, cantaba, bailaba, entrevistaba, y yo ganaba lo mismito que mi querido Choche, que tocaba la batería, que cualquiera de ellos. Y por eso los grupos por eso duran, cuando son igualitarios. Cuando no, tarde o temprano hay problemas. Claro. Entonces a mí me causó demasiada asombro. Me dolió demasiado de mi entrañable amigo, ¿no?
de mi compadre querido, que no lo podía entender. Quiero pensar que alguien, cuando ya se sentía tal vez impotente de ya no poder seguir trabajando, a lo mejor alguien le aconsejó, oye, pues haz esto, te Le vas a ir. calentó la cabeza. Según, ¿tú qué nos demandaba por 300 millones de pesos? 300 millones de pesos. ¿Y por qué no se los das así ya? Pues sí, ya estaba a punto de dárselo de la bolsa izquierda. Es donde me está sobrando mano. No, la verdad que sí me dolió mucho, pero también tengo que reconocer que aportó demasiado de su vida con nosotros. Fue un pilar muy importante. También siento que hubo otra cosa. Empezó como a sentir un poquito de celos con mis hijos. ¿Entiendes? Porque pues ya los muchachos empezaron a aportar más. La sangre nueva. Empezaron a involucrarse, empezaron a convertirse en los productores de Bronco. Y ya como que a lo mejor él sentía esa cierta amargura. Hay veces que sin quererlo uno se siente así, ¿no? Y sí me dolió, sin meterme tanto en Honduras. Es fecha que son de los golpes más duros que he recibido yo dentro del ambiente de la música, ¿no? Hablando de Hoy trabajo. Guadalupe Esparza, Ajá. esta entrevista te firmo que la está viendo Ramiro. Está una cámara. Claro. No hay nada que decirle. No, simplemente que, sobre todo, compadre, que estés bien de tu salud es lo más importante. Esa cuestión de la demanda o algo, tú sabes bien que a mí ni cosquilla y me hacen esas cosas porque no las tomo tan personal. Y para mí es más importante una relación humana, una amistad, una historia que escribimos juntos, parte de ella. Oye, y Marta, ¿verdad? Tu señora. Ajá. Doña Marta, ¿no les pregunta a tus hijos cada vez que se van de gira y cómo se comporta tu papá? No necesita preguntarle. Mi vida cambió desde que están mis hijos conmigo, en buen sentido. No, la verdad que no. ¿Ya te portas bien, Lupe? Sí, yo me porto muy bien siempre. ¿Desde cuándo? Desde toda la vida. Yo soy un tipo muy correcto en mis cosas, muy discreto en mis cosas y todo ese rollo. Y sí, me porto muy bien. Ahora, con mayor razón, o sea, tengo 70 años, Gustavo Adolfo Infante. Te ves espectacular, ¿eh? Gracias, gracias. Te ves espectacular. Gracias, pero los años están ahí. Uno se porta bien, hace lo que hace. Yo sigo enamorado de lo que hago, de mi trabajo, sigo escribiendo. Mis mejores tiempos como papá, como compositor, como cantante, como músico, son estos que estoy viviendo ahorita. Mi querido Lupe Esparza, Sí. fueron muchos años que te pedí esta entrevista. Qué bueno que finalmente se dieron tus tiempos. Claro. Qué bueno que accediste. Y te quiero decir que siempre guardaré un enorme y amoroso recuerdo de lo que fue Bronco en mi vida y en la vida de muchas generaciones de México, porque ustedes creo que fueron los primeros de la música popular mexicana que se metieron a otros niveles sociales. Así es. O sea, les empezaron a gustar los fifís, ustedes. Sí, claro. Y eso a mí me tocó como reportero. Claro. Y eso no se olvida. Sí, sí, Gustavo, y gracias, la verdad, es recíproca tus palabras de aquí para allá. Lo hemos vivido, hemos andado juntos en el camino de una forma o de otra. Esta entrevista realmente me encantó. Yo no esperaba esta conversación que me sacudió, me hizo revivir Gracias, cosas amigo. importantes, pero a mucho orgullo las comparto contigo y con la gente. Amigo, te voy a recordar 2 presentaciones que fui tuyas. A ver. Aparte de las de Monterrey, que son épicas. Santana Chautempan Tlaxcala. ¿Recuerdas lo que caray. pasó? No me ¿Recuerdas lo que acuerdo de pasó? eso, sí, cómo no. No llegaron, Los trajes, no ni la ropa, llegó los instrumentos de Bronco. los instrumentos. Entonces se pidieron Caray. algo prestado, un escenario prestado de otro grupo, creo. Sí, del y la Tropical gente Panamá, enloqueció. Sí. Enloqueció y decidió en el lugar. No, dieron y yo con estaba todo. ahí. ¿En serio? Qué Claro, maravilla. yo estaba ahí. Y el otro, la última vez, antes de la pandemia, la última presentación Así es. en Irapuato, que los entrevisté
y ahí cerraron todo después de la presentación de Bronco y empezó la pandemia. Sí, dos presentaciones importantes de una manera o de otra. Sí, como no recordar a Santana Chautempan, y después regresamos a hacer el concierto gratis para la gente. Estaba el equipo nuestro, la producción así, pero no teníamos instrumentos, no teníamos trajes. Sí. Y tocamos con el equipo de otro equipo porque no llegaba nuestra gente, nuestro ingeniero de luz. Y la gente no comprende esas cosas. Y es complicado explicarle a cada persona por persona. Aquello estaba... Y más cuando están borrachos. Menos. Sí. Me acuerdo que le rajaron a Choche la frente. Me acuerdo, perfecto. Y nos sacaron en una ambulancia, no porque nos sintiéramos mal, sino para despistar. Claro. Así fue. De todo hay en este ambiente de la música. Por eso Bronco y Lupe Esparza están en mi ADN. Está siempre Lupe. Gracias por estar Gracias, aquí. Hermano, gracias. Él es Guadalupe Esparza, nuestro querido Lupe Esparza. Yo soy Gustavo Adolfo Infante. Si Dios nos presta vida y usted su amable presencia, próxima semana, mismo horario, mismo canal, tenemos otro minuto que cambió mi destino. Sin censura. Muy buenas noches. Muchas gracias. ¡Bravo! Fallecieron tanto Mariana como... Estaba conmigo. Como mi querida Talina. Vemos a la señora que empieza a gritar y todo el mundo, ¿qué le pasa a Talina? Y entra la productora y nos dice, es que tuvo un accidente. Nos marcan y nos dicen, acaba de fallecer. Puta, ese momento fue muy duro. Entonces nos avisan que mi mamá ya está mal, estoy en la casa y me tengo que ir a trabajar, pero ya, mi mamá ya está muy mal, fallece. Empiezo a oír la voz de Verónica Castro, de Ana Gabriel. Son los detalles de amor, de amistad. Por ejemplo, en la enfermedad de Mina. Bueno, eso fue... Es una cosa tremenda eso, Coque. Y entonces cuando detectan que Mina tiene el cáncer de seno, pues esperas lo peor.